Manuel Rosario. Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ora conmigo. Dios y Padre bueno, en tu gran amor y misericordia, me llama en este momento porque quieres grandes cosas para mí, porque quieres, Señor, poner tu palabra de vida en mi corazón. Aquí está mi corazón, que tu Espíritu Santo purifique todo lo que necesite ser purificado. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, me da mucho gusto que empecemos este nuevo proyecto de catequesis a través de las redes. Como les había dicho en una introducción anteriormente, vamos a estar compartiendo algunos temas de interés que son de mucho interés para el pueblo de Dios. Y les voy a pedir algo que se me escapó decírselo en la introducción. Estos temas, por su naturaleza, no pueden ser agotados en un solo tema, sino que tendrán parte 1, 2, 3 y quién sabe alguno hasta 4. Yo les pido, por favor, que una vez que usted empezó a leerlo, a escucharlo, trate de escucharlo completo para que no se quede con la verdad a media, porque eso es peligroso, una verdad a media. Estos temas los voy a estar desarrollando basándome en la palabra de Dios. La primera fuente será la palabra de Dios. La segunda fuente será el catecismo de la Iglesia Católica. Y una tercera fuente será el pensamiento, las oraciones de los santos y padres de la Iglesia. De modo que considero que la base con la que he preparado estos temas es muy buena y va a ser de mucho provecho. Hay algunos pensamientos quizás un libro que uno lea, que uno encuentra algo muy interesante, pero esa es la fuente principal, la que le acabo de decir. El primer tema que vamos a estar tratando va a ser la escatología del individuo y específicamente el tema del purgatorio. Fíjese usted que vamos a tratar en primer lugar el purgatorio, el infierno y el cielo. Vamos a ver el purgatorio en primer lugar porque está en el medio. Entonces yo quiero que usted se mantenga atenta a lo que vamos a estar diciendo. Cada cosa son un poco, como le decía, un poco largos, pero de mucho provecho, de verdad que sí. Empiezo diciendo que la palabra purgatorio viene del latín purgatio o purificar, purificación. Estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. Sin santidad, como dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. La carta a los Hebreos nos dice la palabra claramente. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso, para nosotros entrar en la presencia misma del Señor, para poder gozarnos, como dice el apóstol San Pablo, de verle cara a cara con Él, necesitamos ser puros, santos, irreprochables, porque Dios es santo. Dios es luz, luz perfecta. Entonces, por eso nosotros necesitamos ese espacio de purificación, ese estado donde nos vamos a preparar para estar listos a ver la presencia misma de nuestro amado Dios. Dios creó a los seres humanos para que disfruten de su creación, viéndole en la gloria. Sin embargo, todos hemos pecado y en esa condición no se puede entrar en el cielo.
Bueno, la palabra, como lo dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, dice el apóstol San Pablo, porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. De modo que, oiga, todos necesitamos de la misericordia de Dios, de la redención de Jesucristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un tema, ese es un texto que lo vamos a estar mencionando mucho para que se nos quede grabado en el corazón. El purgatorio es necesario porque pocas personas se abren perfectamente a la gracia de Dios aquí en la tierra, en este tiempo que tenemos, como para estar limpios perfectamente como necesitamos. Por eso muchos van al purgatorio, donde los mismos méritos de Jesucristo completan la purificación. Es el mismo Jesús con su gracia, a través de él y por él, que nosotros logramos esta purificación, estar preparados para ir al encuentro con el Padre, con el amado, encuentro que será para siempre definitivo. Bendito sea Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1030, o sea, 1030, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ahí está clarísimo. El pensamiento que habíamos expresado antes está basado aquí. Necesitamos ese tránsito de purificación para estar listos a llegar al encuentro definitivo con el amado. Bueno, es difícil estar completamente listos aquí, porque generalmente nosotros como humanos cometemos errores. Estamos llamados a la santidad, como nos dice el Señor, pero cualquier cosa nos hace ya estar impuros. Sin embargo, este espacio, este momento, este tiempo que nos da el Señor, nos permite a nosotros estar listos, preparados. Como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:15, pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Bendito sea Dios. Las obras se perderán, se quemarán, no valdrán la pena, pero nosotros lograremos salvarnos, lograremos salvar el alma. Ese es ese espacio, ese tránsito que nos permite el Señor. En el Imaginar 1031 del Catecismo de la Iglesia nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. O sea, es pensamiento de la Iglesia, es la unión de los pastores de la Iglesia en oración, después de mucha consulta por la iluminación y la dirección del Espíritu Santo, realmente que se ha llegado a estas conclusiones santas, porque nuestra Madre Iglesia es madre y maestra. O sea, madre nos cuida, nos protege, maestra nos enseña, nos da la cátedra para que nosotros reafirmemos nuestra fe, para que estemos firmes, para que nuestra fe sea sólida. Y todo esto la iglesia lo hace basado en la misma palabra de Dios. Y voy a seguir con los documentos de la Iglesia, porque esta es una enseñanza de nuestra Iglesia, de la Iglesia Católica. En el segundo concilio de León, 1274, y bajo el Papa Gregorio X, en 1271 y 1276, las almas de los justos que en el instante de la muerte están grabadas por pecados veniales
o por penas temporales debidas por el pecado, van al purgatorio. Oiga eso. Fíjese usted que compartíamos hace un momento que el purgatorio, las penas del purgatorio, el momento que vamos a vivir en el purgatorio es totalmente, la dicha que tienen las almas del purgatorio es muy diferente a los que van al infierno, totalmente diferente. Cuando nos llegue el momento de partir de aquí, si no estamos completamente preparadas, por ejemplo, tenemos algunos, como dice uno, unos pecaditos veniales. O sea, venial significa que no es un pecado mortal, sino un pecado leve. Entonces, necesitamos este espacio, necesitamos este momento para purificarnos, para entrar al gozo de nuestro Señor. Y sigue diciendo los documentos de la iglesia en DZ, ese manual de la doctrina católica de Singer, las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obras y de omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. Oiga, las almas que partieron, que tuvieron un verdadero arrepentimiento. Estamos hablando de personas piadosas, de personas que quisieron agradarle a Dios, como nosotros, usted y yo, que queremos agradarle al Señor, queremos servirle al Señor, queremos estar en su presencia, queremos morar con Él eternamente. Pero si en el momento que nos agarre el llamado del Señor, la muerte, que no sabemos cuándo será, no estamos debidamente preparados, caramba, es un Dios de justicia, por eso no nos vamos a ir ya directamente al infierno, no. Nos vamos al Señor, vamos con el Señor, pero necesitamos ser purificados de estas faltas leves que hemos cometido, que no ha sido quizá de omisión o de voluntad, pero por la debilidad humana, pero no porque haya un deseo en nuestro corazón o una intención marcada en nuestros corazones de hacerlo por hacer daño o por ofender a Dios, sino que realmente por debilidad humana, la fragilidad de la carne. Entonces la misericordia viene, actúa la misericordia de Dios. Yo lo veo como un acto de la misericordia de Dios, un Dios de amor y de ternura, que su propósito, el propósito de su corazón es salvarnos, darnos la salvación. La carta del apóstol Pedro, su primera carta, nos dice la palabra esto claramente: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Bendito sea Dios. Por eso en las tribulaciones que pasamos aquí en la tierra, las pruebas, las dificultades, ahí que se prueba la fe, ahí que se prueba realmente quién es que ama al Señor. Si cuando vienen las dificultades sabemos permanecer firmes en el Señor, en todo tiempo aquí estoy, Señor. Por eso dice el apóstol San Pedro que nuestra fe es purificada más que el oro, porque el oro puede ser destruido. El oro a lo mejor cuando se esté purificando para hacer el anillo, la cadena, lo que sea, ¿verdad? Se puede romper, pero la fe de nosotros está fortalecida en el Señor, es purificada por el Señor, por el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él es el santificador. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, el santificador que viene a ayudarnos a lograr esta perfección y que en unión con el Padre y con el Hijo viene a procurar nuestra salvación mediante la purificación, la santificación de nuestras almas. Bendito sea Dios. Y voy a repetirle este texto de la palabra que ya les decía, Hebreos 12:14.
porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, necesitamos todo este proceso, todo este caminar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, verso 5, nos dice la palabra: porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. No importa cuánto suframos, no importa lo que se sufra si caemos en el purgatorio, porque al final vamos a estar con Él, con el amado. Estaremos listos para ir al encuentro definitivo, a la luz eterna definitiva, a la luz perfecta, a la luz de Dios, al gozo definitivo. Entonces, vale la pena, mis hermanos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Bendito sea Dios. Y decía este hombre de Dios, San Gregorio Magno, decía, oiga este pensamiento maravilloso: respecto a ciertas faltas leves, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro, refiriéndose al purgatorio. O sea, es el pecado, según la palabra de Dios, que ha dicho el Señor, que no será perdonado. Una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero como dice este santo, recordándonos este texto de la palabra de Dios, otras faltas veniales, otros pecados leves, si nos hemos ido de aquí cargándolos, podemos ser purificados por la acción misma, por la gracia de Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo saldremos adelante, porque Dios no nos dejará. Bueno, todo esto, como les decía, está basado en la palabra de Dios. Tiene su base en lo que nos dice el mismo Señor, la misma palabra. Solamente es un aclarando para que nosotros sepamos los pasos, para que nosotros no perdamos la esperanza, para que nosotros permanezcamos con la confianza y la mirada siempre puesta en el Señor, que el Señor no nos defraudará, el Señor no nos dejará, porque su fidelidad es por siempre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, dice: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Estamos con la misma palabra de Dios, dando el punto final a lo que decía el apóstol San Pedro y a lo que decía este santo San Gregorio Magno. De cualquier pecado venial alcanzaremos la misericordia del Señor. Está el momento en el purgatorio para que nosotros seamos purificados. Ahora, no una blasfemia contra el Espíritu Santo. En el numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: esta esperanza, que se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso Judas Macabeo mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. O sea, esta enseñanza, como yo les decía, está basada en la palabra de Dios, y los padres de la iglesia, nuestros pastores, en los concilios y para definir esta verdad, se han basado en la palabra de Dios, en lo que ha pasado ya en el caminar del pueblo de Dios, para darnos esperanza a nosotros y nosotros estar claros cuál va a ser nuestro destino, cómo podemos nosotros formular
poner en la dirección del Señor nuestro caminar en cada momento, guiados por esta palabra de Dios, los pasos a seguir, marcados por la esperanza en el Señor, por la mirada puesta en el Señor. Esa es la idea. Bueno, como dice el texto, y lo voy a leer, el texto que nos está hablando el Catecismo de la Iglesia Católica, el pensamiento que del Catecismo también es basado en la misma palabra de Dios, como decíamos anteriormente. Segunda de Macabeos 12:45 dice, pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdone sus pecados. O sea, por eso nosotros los cristianos, los católicos, nosotros ofrecemos la Eucaristía, que es la oración más poderosa que nosotros tenemos, es la Eucaristía, la Santa Misa, por nuestros difuntos, el Santo Rosario, nuestras oraciones personales clamando por la salvación de las almas de nuestros seres que han partido primero que nosotros, porque como no tenemos la certeza si se fueron directamente con el Señor o si están en el purgatorio, es nuestro deber por nuestros difuntos ofrecer Eucaristías, oraciones, el Santo Rosario. Yo, por ejemplo, yo le digo a mis amigos que cuando yo muera, los que son cercanos a mí saben que yo se lo he dicho. Cuando yo muera, por favor, ofrece Eucaristía por mí, por mi alma, por mi salvación. Ora por mí. Es lo mejor que podemos hacer por un familiar, por alguien que nosotros estimemos, que querramos. No importa que a lo mejor no pueda presentarte en el momento, sería grandioso acompañar a los familiares, pero si no puedes, lo mejor que puede hacer por alguien que tú quieres, que estimas, o un familiar, es orar. Oración por la salvación de su alma. Y sobre todo la Eucaristía. Ofrecer Eucaristía por la salvación de los difuntos. Ofrecerla. Y si tú puedes participar, mejor todavía. Y hacerlo en estado de gracia. Confiésate primero en estado de pureza. Esa oración irá con más poder todavía. Porque la Eucaristía es la oración más poderosa que tenemos. Bueno, y seguimos compartiendo este documento que tenemos, que yo he preparado con mucho amor para ustedes, de 7 santos San Juan Crisóstomo, hablando de este tema tan importante. Vea usted que este tema es tan interesante, tan importante, que no solamente está basado en la palabra de Dios, como acabo de compartirles, de la segunda de Macabeos, y vamos a ver mucho más adelante, sino también los santos, aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios, que entregaron su vida a Dios, tuvieron muy pendientes estos temas, la importancia de este tema. Por lo tanto, nosotros no debemos obviar, pasar por alto este tema del purgatorio, de que nosotros tenemos que estar limpios, puros, para estar en la presencia del Señor. Por eso la importancia que la Iglesia le ha dado a este tema del purgatorio, de esta purificación de nuestras almas y de nuestros fieles difuntos, para nosotros llegar a la presencia del Señor. Y la importancia de nosotros acordarnos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestras amistades, y pedirle, clamar al Señor. Es el mejor bien que le podemos hacer, porque ellos ya no pueden hacer nada en absoluto. Nosotros sí podemos hacerlo por ellos. Fíjese usted la importancia de este tema, familia. Vamos a seguir. Bueno, decía este santo, no dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos, decía San Juan Crisóstomo. No dudemos pues en ofrecer plegarias por ellos, ayudarlos. Es un acto de caridad, de misericordia que estamos haciendo por las almas de nuestros fieles difuntos. Dice el numeral 1032, sigue diciendo, del Catecismo de la Iglesia Católica.
Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, como acabamos de decir, y sigue diciendo, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Todas obras buenas que podamos ofrecer por nuestros fieles difuntos, por nuestros seres queridos, por si están en el purgatorio, son buenas y válidas y son muy aceptadas, muy miradas gratuitamente por Dios, y haremos una gran ayuda a nuestros seres queridos. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, esta primera parte. Les pido por favor que lo sigan en la segunda parte, porque será tan interesante como esto, y hay mucho más cosas que vamos a ver todavía, textos bíblicos y pensamiento de los santos. Así que los veo en la segunda parte. Jesús, Hijo de Dios Padre, ten compasión de mí. Yo creo en ti, confío en ti y espero en ti, Jesús. Ayúdame a ser como tú, manso y humilde de corazón, lleno del Espíritu Santo y obediente y fiel al Padre hasta la muerte. Y nos sellamos con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga y recuerden compartir este mensaje con los demás hermanos, con todo el que usted pueda. Y si no se ha suscrito, suscríbase por favor y deje un comentario y déle un me gusta, que es fácil de hacerlo. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.